Para el ejercicio 10 tenemos el siguiente problema. Dice, un hombre sostiene verticalmente un espejo plano de 0,1 metros de altura a una distancia de 0,25 metros delante de sus ojos y observa que la imagen de un edificio cabe justo en la altura de dicho espejo. Si el edificio está a 200 metros del espejo, ¿cuál es su altura? Bueno, para este problema vamos a ver esta representación gráfica en la cual vamos a ver en este punto O es donde se sitúa el observador, ¿sí? El hombre que está sosteniendo el espejo. Suponemos que en este punto es donde se sitúan sus ojos, los ojos del observador, diríamos. Este va a ser el espejo plano que va a estar sosteniendo el hombre, que tiene, va a tener una altura dada por el segmento SI, y la altura, como nos dicen de datos, es de 0,1 metros. Y acá tenemos el edificio que va a tener una altura dada por el segmento AB, que es lo que queremos averiguar, lo que el problema nos está pidiendo que averiguemos. Bien, ¿qué más de datos nos dan? Que la distancia que hay entre el espejo y entre el edificio es de 200 metros, que es esta línea que tenemos aquí. Y también nos dice que la distancia que hay entre el observador, es decir, entre el hombre y el espejo, entre los ojos del hombre y el espejo, es de 0,25 metros. Bueno, para resolver este problema lo vamos a hacer mediante semejanza de triángulos. Vemos, lo primero que tenemos que hacer es la marcha de rayos, ¿sí? Vamos a ubicarnos en el vértice superior del edificio. Vamos a ubicarnos en el vértice superior del edificio, que va a ser el punto A, y vamos a ubicarnos en el vértice superior del edificio, que es el punto A que tenemos aquí, y desde este punto salen varios rayos, ¿sí? Varios rayos salen de este punto, pero en particular hay un solo rayo que va a llegar a esta parte superior del espejo. Entonces vamos a trazar el rayo que va desde este punto a la parte superior del espejo. Este rayo, cuando llega al espejo, rebota y se refleja hacia los ojos del observador de esta forma, ¿sí? Y por otro lado, desde el vértice inferior, que es el punto B, van a salir también varios rayos, pero uno en particular va a ser el que llegue al vértice, al punto inferior del espejo, ¿sí? A este punto I. Y una vez que llega a ese punto también se va a reflejar hacia los ojos del observador de esta forma, ¿sí? Entonces acá vemos que se forma un triángulo entre el espejo y los ojos del observador, un triángulo que podemos llamar SIO. Ahora, si consideráramos que estos rayos que van desde el vértice A y desde el punto B hasta el espejo no rebotan, si consideráramos que no rebotan, sino que pasan de largo, podríamos acá formar otro triángulo, ¿sí? Entonces, vamos a tener un triángulo que va a estar formado por Q, A y B, y vamos a tener que este triángulo grande es semejante a este triángulo pequeño que se formó aquí, que vendría a ser igual a este. SIO es el triángulo pequeño, ¿sí? Y consideramos que estos dos triángulos, o sea, este triángulo pequeño y este triángulo grande, son semejantes. Y se dice que dos triángulos son semejantes cuando todos sus ángulos interiores son iguales, ¿sí? Entonces, si son dos triángulos semejantes, lo siguiente que vamos a ver será esta relación, ¿sí? Vamos a tener que la distancia que hay desde el punto D hasta el punto O, es decir, desde D hasta O, que viene a ser la altura de este triángulo pequeño, ¿sí? Va a ser semejante a la altura del triángulo grande, que va a ser la altura CQ, ¿sí? La distancia que hay entre C y Q va a ser la altura del
triángulo grande, ¿sí? Y entonces acá tenemos esta semejanza. Y por otro lado vamos a decir que la base, que sería SI, esta distancia, es semejante a es decir, esta sería la base, vendría a ser la altura del espejo, es semejante a AB, que es la altura del edificio o bien la base de este triángulo más grande, ¿sí? Entonces tenemos esta relación. Entre estas dos relaciones entonces tenemos la igualdad, ¿sí? Lo que nos interesa conocer a nosotros dijimos que es AB, que viene a ser este segmento que representa la altura del edificio. Entonces para eso vamos a despejar AB. Para despejar AB, lo que hacemos es pasarlo hacia el otro miembro multiplicando. Y cuando lo pasamos multiplicando nos queda esta expresión que tenemos aquí, ¿sí? Donde AB, que estaba dividiendo, en esta parte estaba dividiendo SI, lo pasamos multiplicando para acá y me va a quedar AB por DO sobre CQ igual a SI, ¿sí? Entonces ahora nuevamente pasamos este DO, este segmento que está multiplicando a B, lo pasamos al otro miembro dividiendo, y a este CQ que está dividiendo en este miembro lo pasamos también al otro miembro multiplicando. Entonces nos va a quedar esta expresión, ¿sí? Nos queda esta expresión que es SI por CQ dividido DO. Y ahora simplemente lo que nos queda por hacer es reemplazar los valores. Tenemos que SI es la altura del espejo que nos daban de dato, que es 0,1 metro. Tenemos que esto se multiplica por CQ, que es CQ, viene a ser, habíamos dicho que desde C, es decir, desde el edificio hasta el punto D, que era hasta donde estaba el espejo, había una distancia de 200 metros. Y acá lo que hay que sumar es la distancia hasta el punto Q, que van a ser los 25 metros, porque dijimos que este triángulo pequeño que se arma acá es el mismo que este triángulo que tenemos acá. Entonces de D a O yo tenía una distancia de 0,25 metros y es lo que le voy a sumar acá de D a Q. Entonces en total la distancia desde Q hasta C, es decir, desde el edificio hasta este punto Q, va a ser de 200,25 metros. Y por eso es que acá multiplicamos por 200,25 metros. Y lo dividimos por DO, que es esta distancia de D a O, que dijimos que es de 0,25 metros, es lo que ponemos acá. Y cuando resolvemos todo esto nos queda que AB es igual a 80,1 metros, es decir, que la altura del edificio es de 80,1 metros. En el ejercicio 11 nos dice, un objeto a 1 metro debajo del agua se observa desde el aire. ¿Cuál es el ángulo de refracción de un rayo de luz del objeto que llega a la superficie formando un ángulo de 10 grados con la normal? ¿Dónde parece estar situado el objeto? Bueno, acá en esta figura podemos observar la representación gráfica de la situación. Vamos a tener en la parte superior el medio 2, que va a ser el aire, que va a tener un índice de refracción N2, el cual es igual a 1. Y acá debajo tenemos representada esta línea celeste, representa la superficie del agua. Acá debajo tenemos agua, que va a ser el medio 1, que va a tener un índice de refracción N1, el cual tiene un valor de 1,33. Y nos dice que hay un objeto que está, este es el objeto que está a 1 metro de profundidad, ¿sí? Acá indicamos que está a 1 metro de profundidad. Dice que nos pide sacar cuál es el ángulo de refracción de un rayo de luz del objeto que llega a la superficie. O sea, suponemos que de acá del objeto sale un rayo de luz. Llega a la superficie formando un ángulo de 10 grados con la normal. Acá tenemos la normal, esta línea es la normal.
y decimos entonces que sale un rayo desde el objeto hasta la superficie con un ángulo de 10 grados, ¿sí? Este es el ángulo de 10 grados que se forma con la normal. Cuando llega a la superficie, como estamos pasando de un medio que es más denso, que es el agua, a un medio que es menos denso, que es el aire, el ángulo se va a hacer más grande, el rayo se va a refractar alejándose de la normal, ¿sí? Por eso vamos a tener acá un ángulo θr, que es el ángulo de refracción, que va a ser mayor que este ángulo que tenemos acá, que es de 10 grados. Entonces lo que nos piden calcular es este ángulo de refracción. Para eso vamos a ver la ley de Snell. La ley de Snell lo que nos dice es que el seno de θ1, donde θ1 va a ser este ángulo con el que viene a ser el ángulo de incidencia con el que el rayo de luz incide en la superficie, el seno de θ1 dividido el seno de θ2, donde θ2 va a ser este ángulo de refracción, θr, que es el ángulo cuando el rayo se refracta y sale y pasa al otro medio. Esta relación va a ser igual al N2, que es el índice de refracción del medio 2, que en este caso es el aire, dividido N1, que es el índice de refracción del medio 1, que en este caso es el agua. Entonces esta es la ley de Snell. Esto es lo que nos dice la ley de Snell. Bien, como nosotros queremos calcular el ángulo de refracción, vamos a hacer un pasaje de términos. Lo primero que hacemos es pasar este seno de θ2, que está dividiendo al seno de θ1, lo pasamos al otro miembro multiplicando. De esta forma nos queda entonces esta expresión, donde nosotros sabemos que este θ2 es el θr, que es el ángulo de refracción. Ahora, lo siguiente que vamos a hacer será despejar seno de θr, para que nos quede esta expresión. Lo que hacemos es pasar este factor que está multiplicando a seno de θ2 o seno de θr, le pasamos el n1 que está dividiendo al otro miembro, pasa multiplicando, y n2 que está multiplicando a seno de θ2 pasa dividiendo al otro miembro. Entonces nos queda así, seno de θ1 por n1 sobre n2. Entonces ahora podemos reemplazar los valores, porque tenemos que θ1, que es el ángulo de incidencia, era de 10 grados, según el dato que nos daban, y los índices de refracción, que el índice de refracción del agua es 1,33, sobre el índice de refracción del aire, que es de 1. Es 1. Entonces resolvemos y esto nos da un valor de 0,23. Ahora, para despejar el ángulo θr, para despejar este ángulo de refracción, vamos a aplicar en la calculadora Shift y apretamos la tecla de seno, que sirve para elevar seno a la menos 1, ¿sí? Entonces hacemos seno a la menos 1 de este valor 0,23, quedándonos esta expresión. Resolvemos entonces y nos queda que el θr, o el ángulo de refracción, va a ser de 13 grados 21 minutos. Lo siguiente que nos piden en este ejercicio es, nos dice dónde parece estar situado el objeto. Cuando nos pregunta esto, nos está diciendo cuál será la profundidad aparente del objeto, ¿sí? Si el observador se sitúa acá afuera, si se lo observa desde el aire, acá dice, se observa desde el aire. Si se lo observa desde el aire, entonces, ¿a qué profundidad se lo va a ver? Entonces, para eso, vamos a hacer, si lo estamos observando desde este punto, suponiendo que se lo observa desde este punto, se hace una prolongación de este rayo refractado y se lo vería más o menos por acá al objeto. Entonces lo que vamos a hacer será calcular cuál es esa profundidad. Para calcular entonces la profundidad vamos a emplear esta fórmula que tenemos aquí, que dice que N2, es decir, el índice de refracción del medio 2 sobre X', que va a ser la profundidad aparente,
menos N1, que es el índice de refracción del medio 1, dividido X, que es la profundidad a la que se encuentra el objeto, es igual a 0. Lo primero que hacemos es pasar este miembro que está, este término que está restando, lo pasamos al otro miembro con signo positivo y nos queda entonces esta igualdad. Ahora, como nosotros queremos conocer X', que es la profundidad aparente, vamos a pasarlo multiplicando, como acá está dividiendo a N2, vamos a pasarlo multiplicando al otro miembro. Y nos va a quedar, y también vamos a pasar este X, la profundidad a la que realmente está el objeto, como está dividiendo acá a N1, lo vamos a pasar multiplicando al otro miembro y nos va a quedar esta expresión. Ahora sí, vamos a despejar X', ¿sí? Pasando este N1 que está multiplicando X', lo pasamos dividiendo al otro miembro y nos queda finalmente esta expresión, ¿sí? Vamos a decir entonces que X' va a ser igual a el índice de refracción del medio 2, que es el aire, que el índice de refracción del aire es 1, dividido N1, que es el índice de refracción del medio 1, que es el agua, y lo multiplicamos por X, que es la profundidad a la que se encuentra el objeto, y de datos nos decían que era de 1 metro. Bien, y si resolvemos esto nos da que la profundidad aparente del objeto va a ser de 0,75 metros, es decir, que si se lo observa desde el aire, se lo va a ver que está a una profundidad de 0,75 metros y no de 1 metro, que es la profundidad a la que realmente está. El ejercicio 12 nos dice, un objeto se coloca delante de un espejo esférico y su imagen aparece a 40 centímetros de este, más cerca del espejo. Se trata de una imagen real y 4 veces más pequeña que el objeto. Determine el tipo de espejo y su distancia focal. Bien, según las características que nos mencionan acá, de que se coloca un objeto delante del espejo, que la imagen aparece más cerca del espejo y que es una imagen real y que es más pequeña que el objeto, podemos concluir que estamos ante un caso de un espejo cóncavo y lo vamos a comprobar a través de esta representación gráfica. ¿Sí? Tenemos acá el objeto, este es el objeto, y vamos a realizar un trazado el trazado de los rayos, ¿sí? Vamos a trazar un rayo que va a pasar por el foco y va a llegar hasta el espejo cóncavo, que se representa de esta manera. Tenemos acá el centro óptico, que viene a ser un punto O, tenemos el eje óptico, que es este. Bueno, entonces trazamos este rayo que choca acá en el espejo y se va a reflejar de manera paralela al eje óptico. Y luego vamos a trazar el otro rayo que va a salir del objeto de manera paralela al eje óptico y va a llegar al espejo, y una vez que llega al espejo se va a reflejar pasando por el foco también. Entonces, vemos que acá hay una intersección entre los dos rayos reflejados que va a ser donde se va a formar la imagen. ¿Sí? Acá tenemos la imagen que podemos comprobar que está más cerca del espejo, ¿sí? Más específicamente está entre el centro de curvatura y entre el foco, y también podemos ver que su tamaño es más pequeño, ¿sí? Como no está a escala, no podemos ver que es 4 veces más pequeño, pero sí se ve que es más pequeña que el objeto, y también podemos ver que es una imagen real, porque está de este lado y está formándose por la intersección de los rayos reflejados y no por las prolongaciones de los rayos, ¿sí? Además, lo que nos dice es que la imagen se forma, dice, a 40 centímetros del objeto, ¿sí? Entonces, entre el objeto y la imagen hay 40 centímetros que los indicamos aquí. Entonces, nos dice qué tipo de espejo tenemos
es un espejo cóncavo, donde el objeto se encuentra más allá del centro de curvatura, está más lejos, es decir, está a mayor distancia que el centro de curvatura. Y la imagen, las características de la imagen que se forma es una imagen de menor tamaño que el objeto, que está ubicada entre el centro de curvatura y la distancia focal. Es una imagen real y es una imagen invertida también, porque vemos que está respecto al eje óptico, tiene otro sentido, ¿sí? Tenemos que el objeto está hacia arriba y la imagen está hacia abajo, por eso es que es invertida. Lo siguiente que nos piden en este ejercicio es calcular la distancia focal, ¿sí? Es decir, esta distancia que hay entre el centro óptico y el foco, que vamos a tener en cuenta que para este caso de espejo cóncavo, la distancia focal es la mitad de la distancia que hay entre el centro de curvatura y el centro óptico. Para determinar la distancia focal vamos a tener en cuenta esta fórmula, que es para espejos, y también vamos a tener en cuenta esto, que es x'. X' es la posición de la imagen, que va a ser igual a x menos 40 centímetros. X es la posición del objeto. ¿Por qué colocamos esta expresión? Esto surge porque en el enunciado nos decían que la imagen se formaba a 40 centímetros del objeto. ¿Sí? El objeto está acá, por lo tanto acá tenemos la posición x, y acá está la imagen y tiene una posición x'. La distancia, la posición x' se calcula respecto del centro óptico, que es este punto de acá. Es decir, desde acá hasta donde está la imagen yo tengo x'. Y desde acá, desde el centro óptico también hasta el lugar donde está, hasta la posición donde está el objeto, tengo x. Entonces yo, para saber la posición de x', puedo hacerlo teniendo en cuenta que x, es decir, toda esta distancia hasta donde está el objeto, menos 40, que es la distancia entre la imagen y el objeto, van a ser igual a x', es decir, van a ser igual a la posición en la que se encuentra la imagen, ¿sí? Por eso es que se coloca esta expresión. Y otra cosa que tenemos que tener en cuenta es esta relación, que es menos y' sobre y, es decir, la relación que hay entre la altura de la imagen y la altura del objeto, que es igual a la posición de la imagen sobre la posición del objeto. En el enunciado nos decían que y' es 4 veces más pequeña que y, es decir, que la altura de la imagen es 4 veces más pequeña que la altura del objeto. Entonces, a partir de eso podemos colocar esta expresión en la cual vamos a tener que y, es decir, la altura del objeto es igual a 4 veces, es decir, 4 por la altura de la imagen. ¿Sí? La altura del objeto es 4 veces más grande que la altura de la imagen. Entonces, acá, haciendo un pasaje de términos, pasamos este 4 que está multiplicando dividiendo al otro término, y luego el y que está multiplicando lo pasamos dividiendo, y me queda esta expresión, que es de y' sobre y igual a 1/4. Acá este es un signo positivo. Sí, acá tenemos más 1/4. Nos queda una expresión positiva, ¿sí? Y' sobre y es igual a 1/4. Pero, ¿qué pasa? Tenemos que reemplazar este valor en esta expresión, porque lo que nosotros queremos calcular para calcular la distancia focal es el x'. Al valor de x, queremos calcular x y x' para calcular la distancia focal, ¿sí? Entonces vamos a reemplazar esta relación en esta expresión, y entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que agregarle un signo menos,
porque esto y' sobre y es igual a 1/4. Entonces si yo tengo menos y' sobre y, va a ser igual a menos 1/4. ¿Sí? Por eso es que reemplazamos este 1/4 en este lugar y nos quedaría menos 1/4 sobre menos 1/4 igual a x' sobre x, que es lo que tenemos acá en realidad. ¿Sí? Vamos a concentrarnos en este sector, en esta parte, a partir de ahora, y queremos despejar el x', y para despejar x' vamos a pasar multiplicando este x que está dividiendo x', lo vamos a pasar multiplicando al otro miembro, me va a quedar esta expresión que es x', este es x' igual a menos 1/4 por x. Luego vamos a reemplazar en este x', vamos a reemplazar el x' que habíamos de la expresión que teníamos acá, que la habíamos deducido del gráfico, ¿sí? Esta expresión la vamos a reemplazar en este lugar de x', con lo cual nos va a quedar x menos 40 centímetros. Y esto va a ser igual a menos 1/4 por x. Ahora agrupamos las x de un solo lado, este que es menos 1/4 lo pasamos sumando para este miembro, y este menos 40 lo pasamos sumando para el otro miembro, y me queda esta expresión, de la cual, si resolvemos esta suma, vamos a tener 5/4 de x igual a 40 centímetros. Despejamos x, pasamos este 5/4 que está multiplicando a x, lo pasamos dividiendo al otro miembro, y nos queda x igual a 32 centímetros. Ese es el valor de x. Entonces, para calcular directamente la distancia focal vamos a reemplazar estos valores. Vamos a hacer 1 sobre f es igual, esta era la fórmula que teníamos inicialmente. Vamos a poner 1 sobre 32 centímetros, que es el valor de x que calculamos aquí, más 1 sobre x', en la cual vamos a tener en cuenta esta expresión. Teníamos aquí que es x menos 40, es decir, 32 menos 40 centímetros. Y eso es lo que colocamos aquí abajo. Resolvemos todo esto y nos da esta expresión, nos da este resultado. Acá la unidad nos quedaría en centímetros a la menos 1, porque centímetros está en el denominador, ¿no? Entonces tenemos que 1 menos f es igual a menos 0,0937,5 centímetros a la menos 1 sería. Ahora, para pasar esta distancia focal que está en el denominador, vamos a elevar todo esto a la menos 1. Y por lo tanto también vamos a elevar el otro miembro también a la menos 1. Con lo cual, si resolvemos, nos va a quedar que la distancia focal es de menos 10,66 centímetros.